Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la primera capacitación de seguridad sobre manos. Esto que pertenece al programa para dar cumplimiento para evitar accidentes o la recurrencia de accidentes, como ya pudieron ver por ahí. Hemos tenido bastantes accidentes relacionados con lesiones en manos en todo ATCO, ya nos pasó también en ATCO México. Entonces, una parte importante es eh, incrementar, mejorar y ser mucho más conscientes de la seguridad para nuestras manos, ¿no? Al fin de cuentas, nuestras manos son el medio que tenemos para identificar todo nuestro entorno, podemos sentir calor, podemos sentir superficies rugosas, duras, frías, ¿no? Es la manera en la que nos podemos tener contacto directo con nuestro entorno, ¿no? Las manos. Entonces, aparte de que son la herramienta principal para nosotros poder trabajar, poder realizar actividades, ¿no? Por lo tanto, pues como es una herramienta, pues también nos permite salir adelante en cuanto a, a temas económicos, ¿no? Al fin de cuentas, nuestras manos son las principales herramientas. Es por eso que es importante cuidarlo. Bueno. Antes de empezar, pues siempre recordar las reglas que se dan vidas, conducir con medidas de precaución o siguiendo las medidas de precaución, límites de velocidad, ponerse cinturón de seguridad y evitar eh, distracciones, ¿no? Solicitar autorizaciones para antes de iniciar trabajo, lo que son los permisos de trabajo, el análisis de riesgo y también realizar el análisis de riesgo en campos, ¿no? Solicitar autorizaciones para entrar a espacios confinados, así como protegernos de caídas en alturas, venir a trabajar aptos, en buenas condiciones, descansados, eh, bajo, sin venir bajo influjo de drogas o de alcohol, ¿no? Antes de intervenir equipos, pues aislar todas las energías que pudieran intervenir en él, mantenerse fuera de la línea de fuego, asegurarnos de que identificamos todas las energías que están alrededor de nosotros y podemos quitarlas o podemos bloquearlas o simplemente eh, estamos fuera de su trayectoria, ¿no? Si tenemos que deshabilitar controles de seguridad de nuestras instalaciones, pues hay que notificar y pedir autorización, seguir las medidas de seguridad para los trabajos en caliente y también para los izajes mecánicos. Bueno, entrando una vez en materia en cuanto a la seguridad de manos, como les comentaba, la seguridad de manos es importante para nosotros ahora porque hemos visto que han incrementado un poco los accidentes, nos pasó ya en México en cuanto al tema de las manos, y al fin de cuentas, pues son nuestra herramienta principal para trabajar, ¿no? El trabajo, yo creo que para todos nosotros es importante y pues es importante cuidarlos al fin de cuentas, que son nuestras herramientas principales, pues que nos sirven para interactuar con nuestro ambiente, también para estar con nuestra familia, ¿no? O sea, demostramos afecto al fin de cuentas, con las manos y pues también lógicamente trabajamos, ¿no? Generamos al fin de cuentas un beneficio económico para que esto se ve traducido en bienestar de nosotros mismos o de nuestras familias. Es por eso que es importante el cuidado de las manos, ¿no? Tiene varias funciones. Bueno, como les decía, el objetivo pues básicamente es capacitarnos en materia de operación y mantenimiento para todo lo que son plantas de generación eléctrica en ATCO, ¿sí? Con la identificación de riesgos, el control de línea de fuegos y el uso correcto de EPP específico con el propósito de erradicar accidentes por atrapamientos, corte, quemadura, descarga eléctrica en manos, ¿no? Consolidando pues una cultura de autocuidado e interdependencia operativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos debemos estar cuidando, pero también dependemos o tenemos una dependencia de que todos nuestros compañeros cuenten con seguridad, realicen las actividades de seguridad para yo también estar seguro, ¿no? Y viceversa. ¿Vale? Bueno, es importante que tengamos aprendizajes, ¿no? O que tengamos que estemos conscientes de que vamos a tener ciertas consignas cognitivas. ¿Qué tenemos que aprender? Lo que tenemos que aprender es básicamente la identificación de riesgos críticos, ¿no? Cómo desarrollar desarrollar la habilidad para reconocer de forma inmediata todos aquellos puntos de pellizco, machucón, zonas de aplastamiento y la línea de fuego en los equipos en los que nos encontramos en las plantas, ¿no? Estos pueden ser turbinas, pueden ser generadoras,
electricidad, bombas de agua, bombas de alimentación de combustible, tableros, CCMs, ¿no? Y también es importante que identifiquemos cómo seleccionar o comprender la clasificación de los guantes, o de la selección del EPP, ¿no? Hay distintos tipos de guantes, por ejemplo, para los riesgos eléctricos van de 0 a 4, que ahorita vamos a ver eh, qué niveles de tensión manejan, ¿sí? Así como aquellos que tienen resistencia al corto o al impacto, ¿no? Hay que saber identificar cuándo se utilizan cada uno o cuándo se utilizan también en conjunto, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, para identificar todo lo que son prevenir lesiones, pues hay que ver qué es lo que nos puede ocurrir cuando podemos estar trabajando, ¿no? Si vamos a meter manos o tenemos que trabajar en lugares donde hay engranajes y cadenas, donde hay, por ejemplo, ejes o cilindros, ¿no? Hidráulicos, con puertas, que también pueden ser un punto de atrapamiento, las poleas o las bandas, no se diga que al fin de cuentas son partes móviles o cualquier otra parte móvil o un punto de pinchazo o de pellizco dentro de las maquinarias. Hay que observar nuestro entorno, observar todos los movimientos, medir la distancia, ¿no? Evaluar también la energía, qué tanto podría, por ejemplo, afectarnos si hay una energía que no está controlada y, lógicamente, controlar las energías por medio del loto. Recordar que siempre hay que utilizar o elementos que cuidemos nuestras manos, ¿no? Luego, tenemos las consignas para seguir procedimientos, ¿no? Usar o en la inspección preuso por ejemplo, del EPP en este caso, domina si la llegamos a dominar esta técnica, que es una prueba de aire, para los guantes eléctricos en inspección visual táctil, nos ayuda a mejorar mucho la seguridad de que estamos realizando trabajos. ¿Sale? Entonces hay que realizar inspecciones por el uso de los guantes, de todo lo que vayamos a utilizar de equipo de protección personal, ¿no? También, lógicamente, pues nosotros, ya lo hemos comentado, el equipo de protección personal no solo nos ayuda no basta con el equipo de protección personal, perdón, para mantenernos seguros, sino que tenemos que establecer ciertos controles operacionales, como es el loto o el bloqueo de energías, para evitar que el EPP, en este caso, pues se utilice. O sea, nosotros deberíamos de trabajar como si no necesitáramos de equipo de protección personal. Lo tenemos porque si llega vamos a tener alguna situación donde los controles de ingeniería u otros controles de riesgo fallen, tengamos una barrera física que nos proteja ante esos peligros, ¿no? ¿Sale? Entonces, hablando exclusivamente de los guantes, antes de iniciar los trabajos, pues hay que realizar una revisión general del guante, revisar la palma que esté en buenas condiciones, revisar cada uno de los dedos, de las yemas de los dedos, que esté también completos, en buenas condiciones, con un grosor adecuado, ¿no? Las costuras también deben de estar en buenas condiciones, no deshilachadas. Lo que es el puño aún debe de estar ajustado o debe de ajustar a lo que es la parte de la muñeca, ¿sí? Y también es importante que los guantes estén limpios. No quiere decir que los lavemos en todo momento, pero pues eventualmente sí estarlos lavando, ¿no? ¿Y cómo se lavan? Simplemente con jabón de barra y agua. Así es como se pueden lavar los guantes. Entonces, encontramos un guante que está cortado, que tenga perforaciones, que tenga desgaste, que tenga costuras dañadas, ¿no? Que tenga agujeros, por ejemplo, en la punta de los dedos, o también el puño y lo tenga dañado, pues hay que desecharlo inmediatamente. ¿Sale? Hay que recordar, hablando exclusivamente de manos, pues lo único que nos está protegiendo son los guantes, ¿no? Aparte de otros tipos de conceptos que ahorita vamos a ver, ¿no? Luego vienen las consignas en cuanto a nuestra actitud. ¿Qué debemos de seguir, no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener cero tolerancia o tolerancia cero a excepciones. Erradicar, normalizar las desviaciones, como trabajar, por ejemplo, con joyas, anillos, relojes, guantes, y decir, bueno, todavía aguanta, todavía podemos trabajar de esta manera, no me va a pasar nada, ¿no? Hay que erradicar ese tipo de comportamiento, ¿sí? También interdependencia en campo, fomentar el concepto de cuidado mutuo, capacitando a los trabajadores para detener una tarea, se observan que un compañero se está exponiendo. Y yo, como compañero, como alguien que me están deteniendo el trabajo, también tengo que ser lo suficientemente abierto para decir, oye, sí es cierto, me estoy equivocando de cierta manera, o también poder dar retroalimentación de por qué estoy haciendo de esta manera las cosas, ¿no? Entonces, recordar, básicamente, trabajar sin anillos, sin relojes, sin pulseras, ¿no? Sin guantes holgados o desgastados y también sin guantes
holgados o desgastados cuando tengamos cerca algún equipo en rotación o en movimiento. Y lo que veníamos comentando, la interdependencia en el campo, ¿no? El cuidado mutuo hacia nosotros mismos y también hacia nuestros compañeros, ¿vale? Bueno, lo que es la anatomía y la mecánica de la mano. ¿Por qué al fin de cuentas es irreemplazable, no? Las manos son la herramienta, como les decía, principal de las personas, pero también la más expuesta. Las metemos en todos lados, las usamos para todo, trabajamos con ellas. Entonces, hay veces que no le damos la importancia, ¿sí? Pero a diferencia de cualquier herramienta que podemos encontrar, pues no existe realmente un repuesto funcional para una mano que está destruida, ¿no? La mano está constituida por huesos cortos, ¿no? En las falanges, por ejemplo, en la palma de la mano y articulaciones. Y estas tienen una gran movilidad, pero a su vez son bastante frágiles, ¿no? Hacer huesos pequeños, huesos cortos, pues son, a fin de cuentas, son frágiles, ¿no? Ligamentos y tendones que son bastante vulnerables a la tensión, o sea, ¿por qué? Porque pues, sostenemos cosas, jalamos cosas o podemos empujar, ¿no? También es, con nuestras manos, o nuestra mano abierta, la cerramos, hacemos fuerza, ¿no? Y también, pues son expuestos, son elementos que son, o son partes que son expuestas a un corte rápido. Podemos, por ejemplo, meternos en lugares donde nos aprieten algún filo y también podemos sufrir una lesión importante, que no necesaria, o sea, podría ser, no necesariamente con una navaja grande para la mano, puede provocar una lesión importante, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. Y pues hay que recordar que toda la mano pues tiene, por ejemplo, una red vascular. Si ustedes se cortan la mano, se cortan un dedo, normalmente sangra bastante, ¿no? Y inclusive uno de los primeros auxilios, una de las maneras de detener las hemorragias, pues es levantar la mano, ¿no? Para evitar, para ver que se coagule y lógicamente pues tapar la herida, ¿no? O aplicar primeros auxilios. También tiene bastantes terminaciones nerviosas que dan sensibilidad. Si algo así se llega a dañar, pues podemos tener problemas tanto de movilidad como de sensibilidad e inclusive perder la capacidad, por ejemplo, de movilidad y de manipular objetos con las manos, ¿no? Es algo que también pudiera pasar. Bueno, en cuanto a las lesiones en las manos, fuerza contra resistencia. Lo que es la piel, los tejidos blandos de la mano, pues no soportan presiones como aplastamientos, soportan presión de aplastamiento muy baja en comparación, por ejemplo, con el torque o con las toneladas de fuerzas que ejercen las máquinas de una planta, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen herramientas eléctricas que ejercen bastante fuerza, y que sinceramente si una mano se ve atrapada con una herramienta eléctrica, pues puede ser prácticamente destruida. Las herramientas manuales, si no bien eh, tienen la misma fuerza o producen la misma fuerza que una herramienta eléctrica o neumática, también son herramientas que pueden o tienen la capacidad de causar un daño importante en las manos. Entonces, siempre es importante que lo tengamos eso en cuenta, ¿sí? También puede tener un impacto neurológico y funcional, como les decía, por ejemplo, la pérdida de una parte de la mano, como puede ser una falange, pues, y en especial si es del pulgar o del dedo índice, pues reduce la capacidad prensil entre un 40 y 50%. Eso quiere decir que nos quita la fuerza o la capacidad que nosotros tenemos de sostener objetos, de agarrarlos o manipularlos entre un 40 y 50%, ¿no? Y esto pues afecta, al fin de cuentas, la forma, la calidad de vida de todos nosotros como empleados, ¿sí? Si bien nos llegará a pasar. Entonces, pues básicamente la mano hay que recordar que es una herramienta, que una herramienta rota se reemplaza pues en 5 minutos en el almacén, ¿no? Un dedo amputado o una mano lesionada por un arco eléctrico cambia tu vida para siempre en menos de un segundo. Entonces, vale más meter una herramienta a una zona de riesgo que meter nuestras manos. Vamos mejor a manipular objetos con las herramientas, para tratar de no exponer nuestras manos en ciertos lugares y cuando sea posible, ¿no? ¿Sale? Bueno, tenemos la línea de fuego, ¿no? Que básicamente estar en la línea de fuego, pues significa posicionar el cuerpo y una parte de él, como las manos en este caso, en la trayectoria directa donde se puede liberar energía. Ya habíamos visto, ustedes tienen la rueda de energía y pues puede ser mecánica, neumática, hidráulica, eléctrica, gravitacional, ¿no? O alguna otra. Y esto puede ser normalmente es de manera repentina y no controlada. O sea, lógicamente es algo indeseado, pasa de manera repentina, no está controlada y nos puede causar daño si nosotros tenemos las manos o nuestro cuerpo en algún lugar donde pasa esa trayectoria de energía.
¿no? Como empleados en las plantas, o en este caso para plantas de generación, pues podemos identificar a lo mejor tres principales categorías que no son las únicas, ¿no? Mecanismos, por ejemplo, el movimiento, que son puntos que pueden tener puntos de pellizco, ejes rotativos o acoplamientos que nos pueden causar aplastamientos o pellizcos en las manos, ¿no? Energía almacenada, como les decía, presión hidráulica, muelles, o sea, en este caso, pues resortes, todo este tipo de cosas, o amortiguadores, en caso de que los haya. Calor, arcos eléctricos, ¿no? Y también, pues, la caída y desplazamiento de cargas suspendidas, uso de herramientas que, por ejemplo, pudieran resbalar y nosotros por evitar o instintivamente por evitar que caigan al piso, pues podemos llegar a meter las manos y dañarnos nosotros. Esto a lo mejor es algo, como les decía, de instinto, pero pues también es algo que pasa y es una de las lesiones también más comunes dentro de la industria, ¿no? Bueno, es importante que nosotros identifiquemos en nuestras plantas los puntos de pellizco, ¿no? Que básicamente es cualquier lugar donde una mano o un dedo puede quedar atrapado entre dos partes en movimiento, o una parte en movimiento y una parte fija, ¿no? Ubicaciones, por ejemplo, críticas que podemos encontrar en una planta de generación, pues en el área de mecánica, por ejemplo, turbinas y bombas, ¿no? Que tienen acoplamientos y ejes, ¿no? Entradas, por ejemplo, de bombas de agua, de alimentación y gas, ventiladores o periféricos o toda la instalación periférica, por ejemplo, de un turbogenerador o en este caso ustedes, por ejemplo, en EGO hay un sistema de tuberías complejos, por ejemplo, de los radiadores, sistema de enfriamiento, sistema de frenado, ¿no? Y pasa lo mismo en WTC, que alrededor de los motores pues también tienen un sistema de enfriamiento, tienen un sistema de lubricación que está compuesto por tuberías y eventualmente estas se pueden ir desacoplando y causar al momento de desacoplarlas o armarlas, pues es cuando estamos expuestos a daños, a sufrir daños en las manos, ¿no? Válvulas solamente de gran calibre, ¿no? El espacio, por ejemplo, entre el vástago y el actuador neumático y el cuerpo de la válvula durante aperturas o cierres remotos, pues puede representar algún punto, por ejemplo, de machucón. Transmisión por correas o cadena, ¿no? Todo lo que son las transmisiones o todo lo que son poleas o partes en movimiento, pues al fin de cuentas también es un punto de atrapamiento para nuestras manos. Ahora, eso en cuanto a la parte mecánica. Si nos vamos a pensar en la parte eléctrica, cuando trabajamos en el área eléctrica, las puertas, por ejemplo, de los SMs son también puntos de aplastamiento para nuestros dedos, ¿no? O también los interruptores, ¿no? Cargar manual, por ejemplo, la carga manual de resortes, de inserción, de interruptores, pues donde las manos pueden quedar atrapadas entre la estructura del chasis o entre la estructura del interruptor y el chasis del cubo, ¿no? Que es un poquito más difícil que pase, pero también puede pasar, ¿no? Al fin de cuentas, este, podemos estamos expuestos a estos riesgos, ¿va? Bueno, luego viene el factor humano. ¿Por qué metemos las manos a lo que es la línea de fuego? Hay que recordar que las lesiones casi nunca ocurren por falta de conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, pues todos ustedes tienen una formación técnica, tienen una formación a lo mejor de ingeniería, y si no tienen una ingeniería, pues tienen también experiencia trabajando, ¿no? Sino esto pasa pues por sesgos de comportamiento y exceso de desconfianza. Nunca me ha pasado, no me va a pasar, solo es una vez lo que la voy a hacer, ¿no? Entonces, este tipo de comportamientos pues nos ayudan o nos mantienen en la línea de fuego, ¿sale? La trampa, por ejemplo, de la herramienta equivocada, usar las manos en lugar de una herramienta como un punzón, una mano, una palanca, una guía para ajustar o alinear alguna pieza, ¿no? ¿Sale? La fuerza, por ejemplo, también mal dirigida, aplicar torque a una llave manual en dirección hacia el propio cuerpo u otros componentes filosos donde se pudieran apachurrar, donde pudiéramos apachurrar la mano y dañarla, ¿no? También si la llave se zafa o la mano se golpea directamente contra alguna estructura de metal, pues también causa algún tipo de daño, ¿no? Ahora, el impulso de salvar algo, como les decía, intentar atrapar una pieza que se está cayendo es un instinto, es algo, se me está cayendo algo y muy probablemente me esté tratando de mover para meter la mano entre la pieza y el piso o entre la pieza y algún equipo. Y también ahí ocurren lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa al fin de cuentas en campo? Cuando nosotros estamos trabajando en campo, que esto nos puede llevar a tener un accidente en las manos, el exceso de confianza, sé hacer las cosas, de eso no queda la menor duda,
pero el excedernos de confianza, ¿no? Decir, no voy a pasar nada, ¿y qué tal? Ahora no voy a usar guantes porque nunca me he machucado con los guantes, entonces nada más me estorban, me hacen perder tiempo el ponérmelos y pum, vas y te machucas, ¿no? Algo sale mal, te equivocas y te puedes machucar. Pum, un dedo roto. Entonces hay que tener cuidado y hay que estar conscientes de siempre usar protección, ¿no? En este caso para las manos. Tomar atajos o improvisaciones, ¿no? No seguir los procedimientos, por ejemplo, como al pie de la letra, pues también nos puede llevar a tener algún tipo de lesión en las manos. La rutina en los trabajos, eso es también cierto, o sea, al fin de cuentas se está realizando el trabajo, el mismo por trabajo por cierta cantidad de años, haciéndolo de la misma manera. Yo les recomendaría que en este caso pues se turnen, traten de hacer las actividades de otra manera. Si se pueden mejorar, también hay ciclos de mejora continua para las actividades y si no se pueden, por lo menos están estudiando o se está poniendo atención en la forma en la que se está trabajando para mantener esa manera de trabajar, ¿cómo decirlo?, actualizada o siempre capacitando a la gente, ¿no? Que no se les olvide cómo hacer las cosas. Y la otra, pues puede ser las distracciones o cansancio, ¿no? Y también, pues, el hábito de nunca me ha pasado nada, ¿no? No, y no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Yo personalmente tengo una experiencia ahí con eso del que nunca me ha pasado nada. Me tocó una vez con un pailero. Este cuate tenía como 70 años, 60 yo creo, 60 años sí tenía. Estaba en sus últimos trabajos y se le hizo fácil meter en la mano en un lugar en el que no, se le atrapó la mano, perdió un dedo y pues tenía que esta persona que 40 años a lo mejor trabajando como pailero, nunca le había pasado nada, ¿no? O por lo menos es lo que decía. Entonces, siempre hay una vez, ¿no? El tema de la edad o de las veces que yo tenga trabajando la experiencia no quiere decir que no te pueda pasar por primera vez. Entonces, siempre hay que tratar de que en cuanto a accidentes, esa primera vez no pase, ¿va? Bueno, reglas de oro para la protección en la mano. ¿Cómo vamos a trabajar? Primero, visibilidad total. Tenemos que ver dónde están nuestras manos, ¿no? Si tus ojos no ven tus manos no trabajan. Así de sencillo. O sea, si yo tengo que meter, por ejemplo, mis manos a un recoveco o a un lugar donde no las veo, es importante que no lo hagamos de esa manera, ¿no? Podemos mejorar a lo mejor una palanca, unas pinzas, algo para jalar herramienta, pero las manos nunca van en ese lugar, ¿va? Siguiente, energía cero. Me aseguro de que no hay movimiento accidental, aplico loto y me aseguro de que ese loto está aplicado correctamente, ¿no? Ahora, sin manos en la zona, va a usar herramientas auxiliares auxiliares. La mano no es el soporte. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a hacer algún tipo de trabajo, asegurarme siempre tiene que haber una herramienta entre la zona de peligro o la zona de trabajo y mi mano, ¿sí? Siempre manipular herramientas y hacer todos los trabajos con herramientas, ¿no? Eso de, voy a poner un tornillo con los dedos, o voy a jalar con mis dedos cierto objeto, tratar de olvidarnos de eso, no. Usar pinzas, usar destornilladores, usar llaves, todo este tipo de cosas. Tratar siempre tener una herramienta en donde pueda haber un peligro y no las manos directamente. Y por último, también el cero accesorios, nada de joyerías, nada de anillos, nada de ropa holgada, cerca de máquinas en movimiento, ¿no? O lugares donde nos podamos atrapar. Inclusive, aunque nos pongamos guante, es importante que nos quitemos los anillos. Personalmente, pues yo también cometo ese error de que normalmente digo, bueno, pues no voy a estar metiendo las manos y traigo mi anillo de casado, que es un error que yo también he cometido, pero pues sí, ahorita ya es algo que ya queda un poquito más claro y pues vamos a empezar a trabajar en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sale? Bueno, el bloqueo, el etiquetado, la verificación de cero energía para manos. Básicamente es lo mismo que siempre hemos visto para el auto, pero vamos a enfocarnos un poquito al tema de las manos, ¿no? En una planta, por ejemplo, de generación eléctrica, pues pueden existir siempre energías residuales o inesperadas que son causa de amputaciones o a un aplastamiento severo, ¿no? El uso de guantes no es protección suficiente contra la energía mecánica no controlada. Como les decía, sí protegen los guantes, sí es una barrera de protección, sí, el EPP funciona,
pero no es suficiente, ¿no? Hay que establecer otro tipo de controles, ¿sale? Entonces, ahí es donde entra el otro. Vamos a estar expuestos, por ejemplo, a la liberación de energías residuales en equipos críticos, que puede ser energía mecánica o potencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? A evitar este tipo de liberaciones, pues trabar mecánicamente los álabes o los rotores antes de ingresar las manos, ¿no? Energía presurizada, que puede ser hidráulica, metálica o neumática. Como liberamos, purgamos líneas de actuadores de válvulas, de control de sistemas de lubricación y colocar bloqueos mecánicos, ¿no? Y también la regla de oro, cero tolerancia, ¿no? Prohibido meter las manos, dedos o herramientas en cavidades mecánicas si solo se cuenta con un paro de emergencia o paro por software, ¿no? El aislamiento físico con un candado, una etiqueta es obligatorio. Ahora, a ver, hay lugares donde el paro de emergencia que no es por software, sino que es un botón que sí deshabilita un tema de eléctrico, de alimentación eléctrica, pues ahí se puede poner también el candado, ¿no? Es válido, siempre y cuando tenga el lugar para ponerse, ¿no? Y recordar, pues, los siglos de seguridad del loto, ¿no? Que esto lo vamos a aplicar también a las manos. Notificar e informar al equipo que vas a trabajar en el área, apagas el equipo, aíslas las funciones, bloqueas, por ejemplo, el equipo, liberas las energías residuales, conectas a tierra, abres válvulas, te aseguras de que no haya nada residual y probar, por ejemplo, es que haya cero energía. Una vez que esto está pasando, pues empiezo a trabajar. ¿Va? Bueno, uso seguro de herramientas manuales, neumáticas y eléctricas. El 60% de los cortes y contusiones leves, de leves a moderadas en las plantas ocurren por el uso inadecuado o mal estado de herramientas de mano, ¿sí? O herramientas manuales o herramientas eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, antes de trabajar, inspeccionar la herramienta. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Herramientas manuales que tengan sus aislantes, por ejemplo, ¿sí? Que tengan sus plásticos completos donde se deben de sujetar, ¿sí? Que no estén rotas, que no estén dobladas, que no tengan grietas, que estén completamente sufijas donde se toman los manerales, por así decirlo, a lo que es el cuerpo de la herramienta, ¿no? En grandes rasgos, eso es lo que vamos a verificar. Herramientas eléctricas, ver la carcasa, que esté íntegra, que no esté agrietada, que tenga conexión a tierra, ¿sí? Que tenga sus guardas de seguridad, ¿va? Partes neumáticas, básicamente es exactamente lo mismo, simplemente que hay que estar bien seguros al momento de estar trabajando con ellas, que cuando se le conecten no sintamos que tenga fugas de aire. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas con el impacto y la misma presión del aire pudiera romper la misma herramienta, ¿sí? Pero también es básicamente lo mismo, debe de estar ajustada, debe tener sus guardas, el aire también es bastante peligroso en este tipo de herramientas y son herramientas que impactan con mucha fuerza, tanto hidráulicas como neumáticas, ¿no? Va. Entonces, algún uso de herramientas seguro, pues por ejemplo, las llaves fijas, pues siempre hay que utilizarlas cuando las utilicemos para empujar contra lugares donde haya riesgo de que se me barra la tuerca y me pueda, por ejemplo, aplastar los dedos o la palma de las manos me la pueda cortar, pues es mejor utilizar, empujar o jalar desde la otra dirección, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar los puntos de atrapamiento cuando manipulemos, por ejemplo, llaves fijas o llaves de golpe, que de fin de cuentas las llaves de golpe, pues es otro tipo de llaves, ¿no? Simplemente esta se utiliza un tipo de marro, la llave es distinta, pero pues también puede tener algún tipo de pinchazo, ¿no? Ahí o un tipo de error en las manos. Ustedes, por ejemplo, en especial en Ego, ustedes trabajan con este tipo de llaves y hay veces que las manos sí quedan un poquito cerca de la zona de impacto. Hay que ver la manera, otras veces utilizan una cuerda, que yo creo que es la mejor manera de evitar ponernos en la zona de riesgo, ¿no? ¿Sale? Ahora, herramientas de corte, pues básicamente trabajar siempre con el filo hacia afuera, ¿no? O sea, el filo o cortar hacia afuera de nuestras manos o hacia afuera de nuestro cuerpo, ¿no? Siempre en dirección opuesta, ¿va? De esa manera, nunca estar cortando hacia adentro, por así decirlo, que el filo de la navaja quede viendo hacia nuestro cuerpo o hacia nuestras manos, ¿no? Lo que son
llaves de impacto, torquímetros, ¿no? Pues siempre sostener, antes de inspeccionarlas, ¿no? Asegurarse, por ejemplo, de que nunca sostener el dado con las manos, ¿no? O sea, mientras esté conectado, si tenemos que hacerlo, pues hay que desconectarlo, asegurarse que el gatillo, pues no se vaya a mover. Y para todas las herramientas eléctricas, las manos solo pueden ir en donde está el maneral para sujeción y donde está el gatillo para trabajar con ellos, ¿no? En cuanto al esmerilado, pues los guantes holgados pues son una parte eh, que puede representar algún riesgo de atrapamiento. Es mejor utilizar en este caso pues a guantes ajustados y de alta resistencia a lo que es el corte y el calor, ¿no? Y la fricción, ¿va? Entonces, todos aquellos, por ejemplo, guantes que son con la palma de nitrilo o esa palma plastificada que son de licra son excelentes para este tipo de trabajos, ¿va? Por mencionar algunos, ¿no? Bueno, ahora sí, lo que les decía de las herramientas auxiliares, siempre hay que tener las manos fuera del área de peligro, ¿sí? El principio fundamental para el mantenimiento moderno es colocar un elemento mecánico entre la mano y la zona de peligro. Por ejemplo, si voy a clavar unos clavos, no sostengo los clavos con las manos, que es una práctica normal. Yo lo hago en casa, probablemente ustedes lo hacen en casa, pero lo ideal es que lo hagamos con unas pinzas. ¿Para qué? Para quitarnos las manos de ahí, ¿no? Herramientas magnéticas, por ejemplo, de rescate o de posicionamiento de placas de acero, ¿no? Si yo necesito, se me cayó alguna herramienta en un lugar donde sé que puede haber movimiento, hay veces que puede, o por ejemplo, en granes, pues hay veces que se nos hace fácil de meter las manos o donde puede haber, por ejemplo, cables eléctricos, se nos puede meter, podemos meter las manos y se nos podemos ponernos en riesgos innecesarios, ¿no? Tratar de buscar imanes, tratar de ver cómo también podemos, posicionar ciertas placas para barrenar, por ejemplo, y no estar expuestos directamente a lo que es los riesgos o las partes rotativas de un equipo, ¿no? De una herramienta. Ahora, utilizar bloques, por ejemplo, de empuje o varillas guía para trabajos de alineación y ajuste, ¿no? Este es un ejemplo muy claro, por ejemplo, en las sierras de mesa, cuando la de la imagen le hace falta una guarda, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se está trabajando en una sierra, las manos nunca están cerca, se utiliza algún tipo de extensión que muchas personas le llaman como bastón, y con este se empujan ciertas piezas para hacia el filo, ¿no? De la sierra, de tal manera que nunca expongas realmente tus manos a una parte o a un riesgo de corte, ¿sale? Y pues también colocar barras extensoras y soportes, para evitar el uso, por ejemplo, de los dedos como guía, ¿no? Mientras menos utilicemos las manos, es mucho mejor, al fin de cuentas, ¿no? O las manos en cuanto a contacto con zonas de riesgo, ¿sale? Bueno, existen otros tipos de riesgos, como pueden ser los peligros eléctricos y su impacto en las manos, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento de tableros de control, subestaciones, maniobras en generadores. Las manos, pues, son un punto de contacto con frecuencia con superficies energizadas o que normalmente trabajan de manera energizada o bajo riesgos, de una falla dieléctrica, ¿no? Entonces, la mecánica del daño eléctrico en los tejidos. ¿Qué es lo que pasa? La fisiología de la descarga. Normalmente la piel o no, o la piel ofrece una resistencia inicial, pero al ser superada, la corriente fluye por los nervios, vasos sanguíneos de la mano, destruyendo internamente pues, músculos, tendones, sin dejar a veces daño visible inmediato en la superficie, ¿no? O sea, si nosotros, como ustedes saben, pues nosotros somos conductores perfectos, ¿no? Estamos hechos de un alto porcentaje de agua y normalmente, o nuestro cuerpo está hecho contiene un alto porcentaje de agua y normalmente pudiéramos ser un medio indicado para que la electricidad pase a tierra. Hay que recordar que la naturaleza de la electricidad es dirigirse siempre a tierra, ¿no? Entonces, si una corriente eléctrica pasa por nuestro cuerpo, pues tiene toda la capacidad para hacer un daño en todos nuestros sistemas, ¿no? Tendones, músculos, inclusive nuestros órganos vitales, ¿va? Ahora, efecto
de tetanización o agarre. Hay que recordar que la energía alterna provoca contracciones musculares involuntarias que impiden que la persona pues suelte el conductor con el que está, con el que está posiblemente se esté electrocutando, ¿no? Y esto aumenta pues el tiempo de exposición de las personas a hacer contacto eléctrico o a la corriente eléctrica y esto puede causar pues lógicamente un mayor daño, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos eléctricos en nuestras manos? La primera que tenemos es el choque eléctrico, ¿no? Que es el paso de corriente por nuestro cuerpo, tierra-cuerpo, ¿no? Esto puede causar una contracción muscular instantánea y también nos puede llevar al paro cardíaco, ¿no? El arco eléctrico, que alcanza temperaturas hasta 19.000 grados, puede proyectar material fundido, en este caso metal, y es una onda básicamente, puede pasar una onda de presión e impacto, ¿no? Y la quemadura térmica, que es el contacto directo básicamente con partes sobrecalentadas, ¿no? Hay algo así que ahí dice ráfaga de plasma, pero pues esto depende completamente de los equipos. Lo que hay que hacer siempre cuando trabajemos en equipos eléctricos, usar guantes, aplicar bloqueos, verificar la ausencia de tensión, respetar las distancias de seguridad y capacitarnos en procedimientos antes de iniciar a trabajar o asegurarnos que tenemos la competencia requerida para realizar los trabajos en estos sistemas, ¿no? Ahora sí, importante, y este es algo que a mí se me hizo bastante interesante. Todos lo sabemos, pero nadie, hay veces que no nos ponemos a ver el por qué, ¿no? Que es el sistema de protección dual de guantes, ¿no? Normalmente, cuando nosotros trabajamos con equipos eléctricos, utilizamos dos o tres tipos de guante. Hay veces que nos ponemos un guante de tela, luego nos ponemos un guante eléctrico y luego un guante de piel, ¿no? O de carnaza. El guante de tela, pues básicamente nos ofrece una comodidad, por así decirlo, para el contacto con el guante con hule. El guante con hule nos va a ofrecer una protección ante riesgos eléctricos y el guante de cuero o la de carnaza le ofrece una protección al guante de eléctrico o al guante de protección eléctrica para que éste no se dañe eh, o tenga un daño mecánico, por ejemplo, rasguños, rupturas, ¿no? ¿Sale? Entonces es importante que siempre, por lo menos, usemos estas dos últimas capas. El guante eléctrico, ¿sí? Que como les decía, proporciona un aislamiento eléctrico, pero son sensibles a aceites, a filos o a perforaciones. Y es importante que antes de su uso hay que verificar que no esté dañado. Y luego viene el sobreguante, que normalmente es de cuero o de piel, ¿no? O algún tipo de carnaza. Normalmente es cuero piel, ¿sí? Y protege lo que es su propósito principal es proteger al guante al guante de eléctrico contra rasgaduras, básicamente, ¿no? Como les comentaba. Aporta resistencia mecánica a los trabajos o a la realización del trabajo, ¿no? Y también protección, lógicamente, al arco eléctrico, ¿no? Es importante usar el guante dieléctrico siempre que manejemos instalaciones eléctricas, ¿va? No solo el mecánico, ¿va? Usar ambos guantes, pues siempre hay que usar ambos guantes siempre, ¿no? Hay que inspeccionarlos, usar, como les decía, la combinación completa y protegernos. Pero el equipo de protección de eléctrica en manos siempre trabaja, como les decía, en binomio y usar un elemento sin el otro anula la seguridad operativa. No quiere decir que estamos completamente expuestos, pero sí quiere decir que nos podemos acercar a tener un daño, ¿no? Si no los usamos combinados. Les digo, normalmente estos paquetes cuando los compran vienen dos o tres. Traten de usar los tres. Los tres, el tercer guante que normalmente es un guante de tela que va dentro es el primero, por así decirlo, que se coloca, es el que otorga mayor comodidad para la manipulación del guante eléctrico, ¿no? Entonces, pueden usarlos por lo menos, pero por lo menos hay que utilizar estos dos, ¿sale? Luego, vienen que están clasificados por el nivel de tensión en el que en el que se trabaja, ¿no? Y pues esto está referenciado también con normatividad. Tiene una etiqueta, por ejemplo, beige, ¿no? Que van, por ejemplo, de 500 a 2500 volts y normalmente son para circuitos de control, instrumentación o tableros, ¿no? Los rojos, que van de 1000 a 5000 para los SMs, ¿sí? La etiqueta los pueden ver.
Luego viene el clase 1, que es blanco, que son de 7.500 a 10.000 y son para sistemas de distribución auxiliar en plantas de media tensión. El 2, para interconexiones de generadores auxiliares, barras de media tensión. El 3, el verde, que es de 26.500 a 30.000 para subestaciones de planta y celdas de alimentación. Y el 4 pues es el naranja, que son 36 kilovolts a 40 kilovolts, sistemas de alta tensión, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos encontrar, por ejemplo, en el mercado, ¿va? Es importante que conozcamos los riesgos, usemos siempre la protección adecuada, inspeccionar todos los guantes antes de cada uso, almacenarlos también en buenas condiciones. Si ustedes se dan cuenta, los guantes vienen en un estuche, vienen cerrados, eh, inclusive te marca, traen una caducidad, que eso también lo determina normalmente el fabricante, ¿sí? Y pues es importante que todas estas protecciones al fin de cuentas sean combinadas para mantenernos seguros, ¿no? ¿Sale? Bueno, inspección de preuso, de los guantes y la prueba de aire, ¿va? Antes de ponernos nuestro equipo de protección personal en cada turno, el trabajador debe ejecutar un protocolo de verificación de 3 pasos, ¿sí? Pasos para la prueba de aire de campo, que es, el primero es tomar el guante por el puño, enrollarlo hacia los dedos para atrapar aire en su interior, ¿no? O sea, lo vamos a ir enrollando. Presionar también el saco de aire hacia la punta de los dedos, o sea, una vez que esté enrollado desde el puño, por ejemplo, hasta la palma de la mano, ese aire vamos a tratarlo de empujar hacia los dedos, ¿no? Y acercar los dedos ya inflados, por ejemplo, a la mejilla o el oído para escuchar o sentir si hay algún micropinchazo. Si sentimos que está saliendo el aire, es tiempo de ya cambiar el guante. Está dañado y no nos va a ofrecer una protección adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar, por ejemplo, en los guantes? Como les decía, primero es la inspección visual, que vamos a ir a cortes, ¿no? A ver si hay químicos, a ver si hay grasas, a ver si hay deformaciones, ¿no? Enrollados, el enrollado o la prueba de aire, perdón, sirve para ver que no haya fuga y que no haya microfracturas o microcortes que nos puedan causar algún tipo de daño. También ver el control de fechas. Es importante que esta prueba más o menos se haga cada 6 meses. Si la podemos hacer antes de cada uso es mejor. Y el uso siempre de los sobreguantes para evitar que el guante de eléctrico sufra daños mecánicos, ¿no? Ahora, prácticas prohibidas y cuidado de equipo de protección personal dieléctrico. Las propiedades de elastómero que se degradan rápidamente y si no cumplen los estándares de almacenamiento y conducta personal, podemos tener daños, ¿no? Entonces, cuando utilicemos los guantes, pues cero joyos, ¿no? Nada de anillos, hay que tener, nada de contacto, por ejemplo, con hidrocarburos, como pudieran ser aceites, con ese tipo de guantes, ¿no? Los guantes estos no deben de manipular, aceites, ¿va? No se deben de guardar deformados, siempre en su estuche, y también es importante que no se guarden con exposición solar. Y también no usar herramientas que no están aisladas cuando trabajemos con equipos eléctricos, ¿va? Ok. Ahora, una matriz general, por ejemplo, para los trabajos de EPP para la planta, por ejemplo, si vamos a dar mantenimiento a turbomáquinas, pues estamos expuestos, por ejemplo, a impacto, atrapamientos. Es importante que utilicemos un guante textil, ¿no? Estos son nivel 2 como que pueden ver. Ahora, maniobras, inspecciones en tableros y CCMs, pues puede llevarnos a un choque eléctrico, un arco eléctrico. Es un sistema ya dual de protección, ¿no? Como el que estábamos viendo, un guante de eléctrico y un guante mecánico, que es clase 0. Ahora, intervención, por ejemplo, de celdas, alto voltaje, los riesgos principales, pues es el alto voltaje, el arco eléctrico, pero pues el voltaje pudiera ser mayor, hay que utilizar un clase 1, ¿no? Para trabajos de ajuste de bridas, pernos, ya lo que es mecánico, pues hay que utilizar guantes mecánicos que son normalmente hechos con un cuero vacuno, que tienen una resistencia al impacto en lo que es la palma de la mano, para corte, perdón, y nudillos para impacto, ¿no? Izaje
de cargas, pues proporcionar normalmente son los guantes que le llamamos de cuero, de carnaza, y estos son los que se utilizan para básicamente para evitar que haya fricción en las manos, ¿no? Y también nos ayuda a manipular las cargas. Para trabajos en calientes, pues básicamente son los guantes de carnaza o de microfibra o de Kevlar o de Nomex, o también si es por ejemplo, para soldadura, pues son los que se les llaman los guantes de soldador, ¿no? ¿Sale? Bueno, acciones no negociables, eh, cuando trabajemos o cuando hablemos del cuidado de lo que son nuestras manos, ¿sí? Es importante que siempre tengamos visibilidad absoluta y recordar, si mis ojos no están viendo mis manos no van a trabajar. Sí, siempre recordar eso. No meter las manos en lugares donde no estamos viendo qué es lo que está pasando. Tener cero tolerancia, a energía residual. O sea, si hay movimiento, presión, voltaje, o cualquier evidencia de que, o indicio de que hay energía almacenada en un equipo, pues básicamente no voy a trabajar. Y también el cuidado mutuo, ¿no? Si veo que mi compañero está metiendo las manos en un lugar donde la línea de fuego, pues hay que intervenir de inmediato, cuidar al compañero, también es cuidar nuestras instalaciones, cuidar nuestra planta, cuidar el lugar en el que trabajamos, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos tanto a nosotros mismos como a nuestro compañero. A partir de este momento, pues cada uno de ustedes es inspector de sus propias manos. Recuerden siempre que en el almacén hay repuestos para todas las herramientas que pueden encontrar en su lugar de trabajo o en su planta, pero no hay un solo repuesto en el mundo para una mano humana. ¿Sí? Bueno, como una última reflexión, ya que hemos revisado normas, tablas de voltaje, clases de guantes y procedimientos de bloqueo de loto, es importante que el cuidado de las manos, pues no se trata de cumplir básicamente con un reglamento impreso que está en el papel, sino que se trata de que nuestras manos estén fuera de lugares de peligro y que nosotros las podamos utilizar fuera de de nuestra planta, fuera de nuestro trabajo, para el propósito que realmente están hechos, ¿no? Que son nuestra herramienta principal en nuestra vida, ¿no? Entonces, hay que siempre estar conscientes de que son las herramientas con las que ganamos el sustento de nuestras familias, con las que abrazamos a nuestros hijos al llegar a nuestra casa, que nos permiten disfrutar pasatiempos y las que pues han construido al fin de cuentas una trayectoria profesional, ¿no? Ninguna meta de generación, ningún mantenimiento atrasado, ningún atajo, valen más que el compromiso de llegar a su casa completos, ¿va? Entonces, pues los invito básicamente a cuidarse, a cuidar sus manos, a estar conscientes de tenerse siempre un poquito antes de iniciar los trabajos y vean qué es lo que van a hacer, piénsenlo cómo lo van a hacer, ¿sí? Y si pueden proyectarlo, apuntarlo, analizarlo, háganlo mucho mejor. Se les ha ATCO pues está tratando, en fin de cuentas, de dar herramientas para que estos análisis se vean de acuerdo en campo, se vean de acuerdo de una manera sencilla. Los invito a que lo realicen. Cuídense ustedes mismos, cuiden a sus compañeros, cuiden sus manos, cuídense para que podamos disfrutar, al fin de cuentas, todos los, los, los frutos de nuestro trabajo, ¿no? Muchas gracias por su atención y hasta luego.